Sean todos bienvenidos a este centro documental José Lescano, en esta tarde proclive a la lluvia, pero también al conocimiento y a satisfacer ese ocio de la forma más certera posible, que siempre es el saber. Y el saber lleva los nombres, en este caso, de un compañero de trabajo, que es Agustín del Valle, a quien le doy la bienvenida junto, además de todos ustedes, en nombre de la Delegación Municipal de Cultura que hoy represento, en la ausencia de su delegada por cuestiones de agenda. Antes que nada, decirles, para mí yo siempre he pensado que si los arqueólogos son un poco los buceadores de la historia, quizás los responsables, la gente que como Agustín, que es director del archivo, guarde ese trozo, esa historia, son en el fondo los escaparatistas de una cosa tan hermosa como estos acontecimientos vividos y que tenemos por ver. Tan importante como el Cuerpo de Carabineros. Hoy la conferencia sobre lo que él nos va a disertar trata de los fondos documentales del Cuerpo de Carabineros, pero yo, siendo un profano en la materia, y aunque es un honor estar aquí compartiendo mesa con ellos, creo que el mejor presentador posible para el acto, por su cometido y por su sentido, es el teniente coronel jefe de operaciones de la Guardia Civil, Fernando López Rey Quintero, que se encuentra a mi lado, a quien le doy la bienvenida y que creo que es la segunda parte fundamental de este acto, además del conferenciante y por supuesto de todos ustedes. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Sí? Buenas tardes a todos. Primero agradecerle su presencia en un día tan malo como el de hoy, por hacer si cabe más importante que hayan hecho el esfuerzo de venir aquí a esta conferencia. Excusar al coronel Núñez, que tenía previsto hoy estar aquí con nosotros, pero bueno, por un motivo inexcusable, la han citado con urgencia esta mañana en Sevilla. Como saben, que se va a proceder a la reunión entre el ministro del Interior y la delegada de la Junta de Andalucía para tratar la situación actual en el campo de Gibraltar, y han citado con urgencia. De hecho, no lo sabía hasta esta mañana, y bueno, pues estoy yo en su lugar. Llevo poco tiempo aquí, apenas 3 meses. Para los que no me conocen, soy el teniente coronel Fernando López Rey. Soy jefe de operaciones actualmente, segundo jefe de la Comandancia, y yo vengo de Córdoba, 8 años de jefe de operaciones en Córdoba, y bueno, en 3 meses ya me doy cuenta que todo lo que estaba haciendo en Córdoba no tiene nada que ver con lo que pasa aquí, ¿no? Pero bueno, en ello estamos. Como saben, bueno, se inició el lunes pasado un ciclo de conferencias con la temática con ocasión del 140 aniversario de la creación del Cuerpo de Carabineros aquí en el campo de Gibraltar. La conferencia inaugural se dio el lunes pasado, la dio el coronel Núñez, con la temática de la historia del Cuerpo de Carabineros en el campo. Y estamos hoy aquí para recibir la segunda de las conferencias a cargo del director del Archivo Municipal de Algeciras, don Agustín del Valle Pantojo, licenciado en Geografía e Historia, y bajo el título Los fondos documentales del Cuerpo de Carabineros en el Archivo Municipal de Algeciras. Estoy seguro que a don Agustín lo conocen muchísimo mejor que yo, pero bueno, a modo de síntesis, su largo currículum, me gustaría hacer hincapié en algunos aspectos, ¿no? Es licenciado, como saben, en Filología Española por la Universidad de Granada. También por esa universidad es licenciado en Geografía e Historia, opción de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Diploma de Estudios Avanzados del tercer ciclo y Suficiencia Investigadora por la Universidad de Granada. Máster profesional en Dirección de Protocolo y Relaciones Institucionales por la Universidad de San Pablo. Actualmente, como saben, es director del Archivo Municipal de Algeciras, profesor del Centro de la UNED, profesor y tutor del Centro de la UNED del campo de Gibraltar, impartiendo desde hace más de 15 años materias de historia del arte, trabajo fin de grado, sociología, ciencias políticas. Es oficial del Ejército del Aire, es alférez reservista voluntario, ostentó el cargo de Relaciones Públicas y Protocolo en la Secretaría General de la Base Aérea de Cuatro Vientos, y entre los cometidos que estuvo desempeñando durante esa etapa destaca que fue el responsable del acceso VIP y atención a los invitados oficiales durante la visita del Papa Benedicto XVI a las Jornadas Mundiales de la Juventud del 2011.
Y bueno, un aspecto que también tiene mucha relación con el ciclo que nos están impartiendo es que es bisnieto de un sargento de carabineros, nieto de carabineros y posteriormente guardia civil, que terminó como comandante oficial de la Guardia Civil. Actualmente también tiene otros miembros dentro de su familia que son guardias civiles y militares, con lo cual no creo que haya otro ponente más capacitado y más idóneo que don Agustín para dar esta conferencia. Sin ánimo de robarte más tiempo, doy paso por aquí. Muchas gracias por venir y muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y bueno, saltándome el protocolo, voy a saludar simplemente a todo el mundo como amigos y amigas mías. La mayoría de la gente pues, que veo aquí pues, os conozco y os tengo mucho aprecio y os doy mucho las gracias por venir una tarde como esta. Y antes de nada, pues bueno, pues, quiero explicar también un poquito, a raíz de lo que ha dicho también el teniente coronel, pues esa foto es precisamente mi familia cuando vino a Algeciras. Era mi bisabuelo, Ciriaco Pantojo, que bueno, vino de Extremadura, bueno, estuvo en la guerra de Cuba y como militar pues luego tuvo acceso al cuerpo de carabineros y bueno, pues vino aquí y desarrolló aquí su labor profesional en esta zona. Y luego por otro lado veis aquí la Virgen de Covadonga, también porque fue la patrona, como ya tantas veces ha dicho el coronel Núñez Carlos, pues fue la patrona de los carabineros. Entonces, bueno, como yo la tengo en mi casa, no es del tiempo, es más reciente, pero bueno, la tengo, que no es del tiempo de mi bisabuelo, pero la traigo pues precisamente para que se vea un poco cómo era esa patrona del cuerpo de carabineros. Lo que es la conferencia, que voy a ser breve, pues la voy a empezar por el principio, porque mucha gente me preguntó, Agustín, ¿cómo han llegado estos fondos de los carabineros y de la Guardia Civil al archivo municipal? Entonces, pues voy a empezar por el principio para que se sepa el porqué. Bueno, el archivo municipal, resumiendo, pues contiene la documentación que genera el propio ayuntamiento o la que el propio ayuntamiento recibe. Esa documentación, aunque generalmente es papel, pero puede ser también cualquier otro tipo de soporte material. Por ejemplo, nosotros entendemos una fotografía como un documento porque trae una información a través de una imagen que está en un soporte material, un CD, también la documentación hoy día puede estar de forma electrónica, etc. Bueno, yendo a lo que es el archivo municipal en sí, hay que decir que nosotros la documentación la dividimos en 4 bloques principales. Está gobierno, está administración, está servicio y está hacienda. Y cada uno de estas partes a su vez se subdividen. Por ejemplo, en gobierno, pues precisamente es donde vamos a encontrar esta parte de carabineros y guardia civil, ¿no? Ahí estaría todo contenido pues referente a los plenos, a cuando se concede algún honor o distinción, todo eso está ahí. La administración, pues está Secretaría General, estaría también el propio archivo, estaría la delegación de personal. En servicios, pues todo lo que son servicios al ciudadano, ahí se contienen los documentos, por ejemplo, de cultura, de fiesta, elecciones, urbanismo, etc. Y en Hacienda, pues está intervención, está la tesorería y la gestión tributaria. Luego hay un quinto bloque que es un cajón desastre, se llama documentación no municipal, y ahí pues podrían entrar pues, legados que nos hagan al archivo y documentación que ha llegado por diversos motivos al ayuntamiento, pero que no son ni generados por el ayuntamiento ni recibidos en las funciones propias de lo que es el ayuntamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nos han donado, por ejemplo, una serie de periódicos encuadernados de cronistas, la familia de Pérez Arriete, pues eso estaría ahí en la documentación no municipal. Alguna otra documentación que tenemos, pues también está ahí. Pues, tipo los legados, tenemos un legado, por ejemplo, de Fernández Mota, de tipo histórico, ahora hemos recibido uno de carácter más literario, pues estaría también en esta parte.
Y bueno, respecto a la ubicación dentro del archivo, dentro de nuestro inventario, sobre los carabineros y la Guardia Civil, que también estaría compartiendo espacio, estaría el gobierno, en esta parte de gobierno, dentro del gobierno estaría en la sección alcalde, expedientes gubernativos, carabineros y Guardia Civil. Y estarían desde 1851 hasta 1936 en una caja, en la caja 64, y luego hay un fondo de la Guardia Civil del año 41 y 42. Porque ya sabéis que en el año 1940, concretamente el 14 de marzo, los carabineros se integraron en la Guardia Civil. Entonces, dentro de esta serie hay que decir que los alcaldes tenían, según la ley que había desde el siglo XIX, desde la ley de ayuntamiento de 1840, los alcaldes tenían otras atribuciones aparte de ser estrictamente alcaldes. Eran delegados gubernativos. Bueno, aquí os voy a poner ahora una foto distinta de cuando mi bisabuelo pues terminó lo que era la academia allí en Extremadura, y ya estaba listo para venir a esta parte de España. Este es el archivo. Aquí pues contenemos los documentos, tanto los que estoy hablando como de todo tipo, el reglamento del archivo, y aquí esta es la imagen que quería poneros. Yo ya en su momento publiqué sobre estas funciones del alcalde como delegado gubernativo. Entonces, como delegado gubernativo de Hacienda, controlaba las loterías en esta zona. Luego, como delegado gubernativo del Ministerio del Interior, controlaba los pases y pasaportes, controlaba los bagajes, y otra de las funciones era que tenía que certificar las revistas de los carabineros y guardias civiles. Y por eso se ha mantenido una colección de estas revistas y de estos justificantes de revistas en el archivo municipal. Desgraciadamente no está todo lo que debería, porque el archivo pues, no ha estado durante todas estas décadas en las mejores condiciones. Pero bueno, ya desde el año 2005 tenemos un archivo que es un archivo digno y donde se conservan adecuadamente todas estas cosas, ¿no? Todos estos documentos. Bueno, pues como decía, documentación directa sobre carabineros la tenemos en la caja 64, ¿no? Que sería una serie de noticias y luego, por supuesto, estos justificantes de revista. En la caja 153, que hay documentación del año 41 y 42, tenemos de Guardia Civil, pero también podría ser útil para todo aquel que investigue carabineros, porque al integrarse los dos cuerpos, pues podemos en esta documentación de Guardia Civil rastrear algunos de ellos que estaban en Algeciras y que luego se integraron y siguieron en esta zona. Entonces, bueno, aquí tenemos a mi bisabuelo, que es el del centro, el del bigotón, en un puesto de mampostería de madera, donde prestaban servicio. Y bueno, pues he querido también ponerlo porque el tema de los documentos simplemente pues queda un poquito árido. Entonces siempre gusta ponerle cara a los documentos, ¿no? a lo que se va diciendo. Aquí tenemos pues el primer documento que yo conservo en el archivo municipal referente a los carabineros. Es del año 1851 y en él pues María Jesús Fernández, que era esposa de un carabinero en compañía de sus hijas menores de edad, tenía que trasladarse de Málaga hasta esta zona, y entonces para ello había que pedir lo que se llamaba el pasaporte para el interior. Los ciudadanos de España en esta época no podían viajar así por la buena, sino que tenían que acudir a su ayuntamiento, en este caso, que les expidieran un pasaporte y decir desde qué punto hasta qué punto iban. Era una forma también de controlar, por ejemplo, a los bandoleros y a la gente pues, que se dedicaba a saltar por los caminos, ¿no? Entonces, por eso, la gente que circulaba legalmente estaba perfectamente identificada con estos pasaportes, ¿no? Y, lógicamente, pues los carabineros, como el resto de militares y guardia civil, pues tenían, por razones del trabajo, que viajar bastante en familia, ¿no? Por los traslados y los destinos.
y en el ayuntamiento pues guardamos esto que sería una parte dentro de ese expediente de estos familiares de carabineros que tenían que desplazarse. Aquí tenemos ya del año 34 un documento que la verdad es que no se ve bien ni siquiera en el original, pero bueno, se lee perfectamente, en el que una esposa de un carabinero, Concepción Jimeno García, pues se le comunica mediante este oficio un escrito oficial, porque ella mandó una instancia que no sabemos lo que es, pero que lo mandó al Ministerio de Gobernación, del que dependía Carabineros, y se le contestó. Entonces el ayuntamiento, una de las funciones que también realiza es de enlace entre los ciudadanos y la administración pública, y entonces pues se le comunicó oportunamente pues lo que quería decir el Ministerio de Educación, o sea, el Ministerio de Hacienda. Aquí tenemos otra foto de mi bisabuelo con un amigo que estaba autorizado a tocar el bigote, porque le daba mucho coraje y según me ha contado mi familia no se lo dejaba tocar por cualquiera. Así que bueno, una broma. A mí me hace gracia, si visteis también la foto anterior, es que todos se dejaban, tenían la moda de que se dejaban los bigotes. Parece que le daba como más seriedad al cargo. Bueno, aquí está la foto del principio, cuando todavía no estaba la familia completa del todo, falta otro varón. Tuvo 2 hijas y 5 hijos. Las hijas se casaron con militares y los hijos pues siguieron también la carrera militar. En el caso de mi abuelo empezó de carabinero y luego guardia civil, y en el caso de los demás pues estuvieron en el ejército, salvo el más pequeño que no aparece ahí porque todavía no había nacido, que fue sastre aquí en Algeciras, y la verdad es que mucha gente me dice que es un sastre bastante bueno, con la particularidad que era sordomudo, y en aquel momento no había ni siquiera aquí colegios especiales para ellos, y entonces pues precisamente entró en la Escuela de Arte y Oficio, y a través del dibujo él pues era una forma también de expresarse y de comunicarse, y eso le valió también para el tema del patronaje en los trajes que diseñaba. Bueno, pues aquí ya entrando un poquito en los fondos del 36, aquí he puesto de ejemplo de la 10ª comandancia de Carabineros, la 4ª compañía. Empieza por la 4ª en vez de por la 1ª, porque en la 4ª estaba mi abuelo. Entonces, por eso empieza por la 4ª. Sí. Entonces, pues bueno, pues hay que decir que estas revistas que se hacían a los carabineros en este caso, el ayuntamiento a través de su alcalde que certificaba estas listas, pues era un trámite administrativo. Y era un trámite administrativo importante para todos los que están en esta lista, porque los que estaban presentes cobraban. Entonces había que hacer todo lo posible porque el día de la revista pues está uno allí presente. Entonces, bueno, pues las listas empiezan siempre con un encabezado que dice pues el destino, ¿no? La 10ª comandancia, 4ª compañía, lista de revista para el abono de sueldos, haberes, cruces y gratificaciones que corresponden a los señores oficiales, clases e individuos de tropa de la expresada en el mes de la fecha. Bueno, pues esta lista la encabeza el capitán Manuel Lamadrid Rivas, del que luego también hablaremos, y le sigue el teniente Emilio Fernández Simón y los alféreces Francisco López Gutiérrez, Juan Díaz Ferrer y Ángel García Fernández. Bueno, al margen es interesante, como veis ahí y aquí también, te van especificando cuáles son los puestos que tenía esta 4ª compañía. Entonces está, por ejemplo, Algeciras, el Tolmo, el puesto del muelle de Algeciras, la estación de Algeciras, la ronda de Algeciras, el Bujeo, los barrios, Ceuta y el Tarajal. Entonces, como vemos, esta 4ª compañía pues tiene un territorio bastante amplio, incluso abarca otro término municipal como es Ceuta. Y en Ceuta, según he visto en la documentación, estaba a cargo del teniente Fernando Bustamante Martínez.
Dentro de los carabineros que aparecen en la lista, pues están los que eran carabineros, luego estaban los que eran marinos y las matronas. Entonces aquí en la foto veis precisamente los que aparecen como marinos y como matronas. Luego, posteriormente, estas funciones de marinos las asumió la Guardia Civil del Mar. Y las matronas, bueno, pues estuvieron hasta hace no tanto, y actualmente pues una parte de la Guardia Civil que desapareció, y como bien indicó el coronel, es una lástima que desaparecieran porque hacían un servicio bastante importante. Aquí veis que el final de estas listas pues van firmadas por el oficial responsable, que en este caso era el capitán Manuel Lamadrid, y abajo está la parte que corresponde al ayuntamiento, que va certificada por el alcalde y con el sello. Esta parte me parece interesante. Si veis la fecha, 5 de julio, y el alcalde que lo firma es Salvador Montesinos. Lo digo porque en algunas listas de alcaldes de Algeciras hasta ahora no aparecía, y me parece interesante que se haga justicia, porque este fue precisamente el último alcalde republicano que tuvo Algeciras. Y tenemos aquí la firma y la prueba de que este alcalde pues sí existió, ¿no? Aquí este fragmento de la lista lo he puesto porque si leéis abajo del todo veis el nombre de mi abuelo, Agustín Pantoja Lasso, que estaba destinado en Algeciras. Entonces yo me llamo Agustín por él. Y en el ejército yo siempre uso mi segundo apellido también. Este era mi abuelo, cuando entró con 15, 16 años en la Academia de Carabineros. Ahí está con un grupo de... Él está el que sostiene los papeles, está con un grupo de compañeros. Y bueno, a quien más se parece es a otro tío mío que se llama también Agustín y que es comandante de tierra. Y luego aquí quiero poner esto porque veáis que hoy día está la gente, pues que si los Nike, que si la ropa de marca, que si lo otro, pues entonces alpargata pura y dura hasta para hacer deporte. Entonces pues que veáis un poquito lo que eran las condiciones en las que se tenía que trabajar, o en este caso incluso estudiar en la época. Bueno, pues todo esto son testimonios gráficos que pueden aclarar mucho estos documentos, sobre todo al coronel don Jesús Núñez. Le ha interesado mucho porque él se ha especializado precisamente también en esta fecha dentro de los cuerpos de Carabineros y Guardia Civil. Y bueno, pues aquí ya veis cómo en la siguiente revista, que ya es de agosto, pues ya no firma el alcalde Montesinos, sino el alcalde, que en el ayuntamiento entonces se llamó Comisión Gestora Municipal, pues firmó José Sotomayor Patiño, que digamos fue el primer alcalde ya de la época franquista, ¿no? Aquí todavía firma el capitán Rivas, pero ya veremos lo que pasa con este capitán. Las listas, pues en esta época son también curiosas porque expresan también las situaciones en que se encontraban precisamente en el año 36, en ese verano del 36, pues muchos de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas pruebas de ella. Os puedo decir, por ejemplo, he visto una de un sargento que se llamaba Miguel Ruiz Serrano, que estaba pendiente de incorporación a la comandancia con motivo del movimiento militar. Había otra del 1 de septiembre del 36, en el que se dice que los carabineros Francisco Fuentes García y Ubaldo Palomino García se encuentran con destino en Madrid, reforzando los servicios de retaguardia. Hay arrestos
hay arrestos también ya en el 1 de septiembre. Entonces, por ejemplo, el capitán Daniel Zubeldía Moreno y el teniente Ángel Alegre Rodríguez se encuentran arrestados y en el juzgado municipal a disposición del comandante juez instructor. Esto con fecha tanto de agosto como de septiembre como de octubre. Aquí tenéis, por ejemplo, algunos de estos justificantes. Si veis aquí, algunos pues ponen que están en el Escorial, otros que están en el hospital incluso. Entonces yo voy describiendo fondos para que luego el que quiera investigar o consultarlo, pues lo tiene a su disposición. Entonces yo voy a hacer una labor más bien descriptiva. Luego, por último, bueno, aquí está mi abuelo con otro compañero a caballo haciendo servicio en una playa y bueno, pues decir yo también que bueno, aquí sería verano o primavera, porque luego en invierno se tienen que poner unos capotes porque hacía un frío de noche haciendo guardia a la orilla del mar que no vean. Imaginaos pues, el tiempo como está, tener que salir a hacer un servicio entonces, que tenían nada más que pues, la capota y un caballo, ¿no? Entonces, hablando de los caballos, pues aquí os he puesto dentro de la revista, no solamente se pasaba a los carabineros y a las matronas, sino que hasta los de 4 patas pasaban revistas. Y ahí tenéis pues también los nombres que se le ponían, ¿no? Interino, Doncel, Velarte. Luego hay otros también pues que aparte pues también se podía decir si estaban o no en la revista. En este año 36 algunos de ellos pues fueron enviados a otras unidades en los que hacían falta. Luego, como aquí además ha venido hoy algunos amigos que son militares, pues he puesto otra documentación de ciertas revistas que también pasaban al alcalde. Entonces, por ejemplo, tenía esta del batallón disciplinario de soldados trabajadores, he puesto una de artillería también, para que se vea un poco que, aparte de Guardia Civil y Carabineros, no tanto, pero algunas cositas hay. Pero fijaos también un poco en el estado en las que están, ¿no? ¿Veis? Por ejemplo, de Infantería de Ceuta, Infantería de Tánger. Muchos de ellos son individuos que estaban de paso hacia Ceuta y el protectorado, y mientras pues, tenían que estar aquí esperando el barco, y entonces pues, aprovechaban pues, para que los arrestaran. Se iban de fiesta, de alcohol, cometían algún disparatillo y entonces pues los tenían un poquito en el calabozo a que se calmaran antes de irse pues a Tánger o a Rifien o a Tetuán o a Ceuta. Y entonces pues por eso están aquí estas papeletas. Aquí hay uno de la Legión de Rifien y otro pues he puesto también uno del Ejército del Aire, un ejército de élite de España, por supuesto. También he puesto de Marina, tanto de San Fernando como de Cádiz. Entonces pues me hace gracia también el de abajo porque pidió ingresar y nada más pedí ingresar pues empezó la guerra civil. Entonces pues, trabajo tuvo, imagino. Bueno, otro de los fondos que ya no es directo sino ya de forma indirecta, donde podemos encontrar ciertas noticias de los carabineros, es precisamente en uno de estos fondos que se llama declaración de bagajes. Las personas cuando viajaban, aparte del pasaporte, tenían que pagar unas tasas por llevar equipaje. Como hoy día cuando vamos con el sobrepeso en el avión, pero en este caso, aunque fueras en una diligencia o a caballo, pues si ibas pasando por los distintos municipios, pues había que pagar una tasa, ¿no? Lógicamente, las personas, tanto civiles como militares, funcionarios civiles como militares, tenían que viajar por razones de trabajo. En ese caso entonces estaban exentos de pagar esos bagajes. Pasa hoy día como lo que se llama el pasaporte militar, ¿no? Que tiene una serie de derechos precisamente por razones de trabajo.
Entonces, eso se tramitaba en los ayuntamientos. Entonces eran los alcaldes los que tenían que firmar esos documentos en base a una documentación que tenían que aportar del jefe de la unidad, que le firmaba un documento diciendo que ese carabinero, en este caso, pues tenía que desplazarse desde Algeciras, por ejemplo, a Málaga o a Cádiz por razones de servicio y que no se le cobraran esos derechos. Entonces, pues de esa forma, pues tenemos, por ejemplo, a este carabinero, José Villar Fernández, cuyo punto de destino era Tarifa, y entonces, pues tanto el alcalde de Algeciras, que era el alcalde Ricardo Rodríguez Gambas, como una persona por orden del alcalde de Tarifa, porque no firmó el alcalde, sino firmó por orden, pues le firmaron estas exenciones de bagaje, ¿no? También me resulta, precisamente está aquí el de Ricardo Rodríguez Gambas, el alcalde, porque fue un alcalde que hizo también mucho por Algeciras y, por ejemplo, fue uno de los impulsores del Parque María Cristina, por ejemplo, y pues era también accionista de la fábrica de la luz de Algeciras. Y bueno, pues otros carabineros que también, por ejemplo, en 1916, Mariano del Barrio Alós, que pasa de Jimena a Tarifa, los carabineros Juan Gómez Ramos y José Marfil Escalona, que pasan de Algeciras a Puente Mayorga, y el carabinero Gerardo Braga Sobral, que desde Algeciras también pasa a Puente Mayorga. Y aquí pues tenemos la prueba documental de esa circunstancia. Luego, otro fondo en los que he encontrado noticias sobre carabineros que también me parece interesante, y más en días como hoy, en el que en las noticias ha salido un guardia civil que ha salvado la vida a una persona. Pues bueno, en 1929, en el muelle Alfonso XIII de Algeciras, cayó un niño al agua entre lo que era el muelle y el vapor que hacía el servicio de correo entre Algeciras y Ceuta. Pues aparte del peligro del agua, estaba el peligro de que el barco pues se pegaba al muelle y podía aplastar también al niño. Pues se tiró un carabinero que escuchó que el niño había caído al agua y también puso en riesgo su vida por sacar a este niño del agua y lo sacó con vida. Y entonces pues en el año 1929 se formó una instrucción de una orden que ya ahora está extinta, que es la orden de beneficencia, que era pensionada y que se concedía a personas que habían hecho un servicio extraordinario en favor de los demás, incluso a riesgo de su vida, como fue este el caso, ¿no? Entonces el ayuntamiento, cuando se incoó este expediente por parte de la orden de beneficencia, lo que hizo fue certificar los hechos que os acabo de decir, para precisamente que esta orden concediera a una persona que en verdad había hecho este hecho meritorio. Aquí lo tenéis. Fernando García Calvo, que en el año 29 pues salvó a un niño de ser ahogado, incluso aplastado entre el barco y el muelle. Y estos son los documentos que expidió el ayuntamiento para el expediente que se le estaba formando para la orden de beneficencia. Bueno, aquí he puesto también otra fotito. Mi abuelo y mi abuela. Aquí ya, yo no sé aquí, yo no reconozco bien el uniforme, no sé si está de carabinero o ya de guardia civil. Yo creo que ya aquí era carabinero. Las dos carabinas. Aquí estaban recién casados. Y bueno, pues quería también comentar ya por último algunas anécdotas. Una, por ejemplo, que vosotros conoceréis, Adolfo Sánchez Vázquez, el filósofo y profesor y escritor, que era algecireño, pues resulta que sepáis que fue hijo de un teniente de carabineros de Salamanca que destinaron aquí en Algeciras. Y luego también quería hacer una referencia a mi amigo
el director del archivo de protocolos notariales, Manuel Tapia Ledesma, que en los archivos del Ministerio de Defensa encontró una noticia del héroe de Cascorro, que era un madrileño que se hizo carabinero y estuvo destinado en esta zona y se enamoró de una chica algecireña con la que se iba a casar, pero la descubrió infraganti con otra persona de la comandancia que era el teniente de carabineros. Y a él no le importó que el otro fuera ni teniente ni nada y se pelearon. Se pelearon por lo que pasó y entonces pues fue a la cárcel y estuvo en la cárcel militar en Valladolid. ¿Qué pasó? Que había una orden ministerial que los militares que estuvieran en prisión militar y aceptaran ir voluntarios a la guerra de Cuba, pues les perdonaban la cárcel. Como estamos en el año 1896-97, pues Eloy Gonzalo, que así es como se llamaba el héroe de Cascorro, pues pidió ir a Cuba. Y en Cuba, no solamente por el servicio redimió su condena, sino que se convirtió en un héroe porque en Cascorro, que es una zona de Cuba, pues salvó a sus compañeros y además pues fue un hecho heroico, ¿no? Y por eso pues en Madrid se le puso un monumento. Y todo fue en la prisión militar de irse a Cuba a raíz pues de un amor y desamor que tuvo con una algecireña. Y entonces pues eso lo podéis leer, eso y muchas más anécdotas históricas en este libro que escribió mi compañero, que además es un libro que fue benéfico. Y luego pues también él me ha dicho que, bueno, próximamente en el mes de abril va a publicar ya el 4º volumen de estas anécdotas históricas de Algeciras y que por supuesto va a ser también un libro benéfico al comedor del Padre Cruceira, al que conocéis como Comedor del Carmen. Por eso aquí me quiero también hacer eco de que son libros bastante simpáticos, bastante amenos y encima si lo compráis estáis haciendo un servicio a los que más lo necesitan. Entonces, para concluir, quiero también hacerlo con un poema de Lola Peche. ¿Qué diréis? Bueno, ¿qué tiene que ver Lola Peche con los carabineros? Bueno, pues en principio porque es un poema patriótico y luego también deciros que Lola Peche, aparte de amiga, era vecina de mi familia en la calle General Castaño. Bueno, y entonces este poema se lo quiero dedicar a todos los carabineros que sirvieron con diligencia en sus cometidos. Dice: aquí nacimos y somos hijos de España sureña. El viento del sur nos trajo y el viento del sur nos lleva. Que la baja Andalucía nos dio savia de sus venas, pan de sus repletas trojes y raíces de su tierra, y de un mar y un océano que nos besan y se besan, alas tendidas al viento, altas brisas marineras, sangre de conquistadores y la hispanidad eterna, de quien por ser español y sabe espada y bandera, aquí nacimos y somos hijos de España sureña, centinelas de sus glorias, leones de sus fronteras. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que tiene una colección de fotografías de su bisabuelo envidiable. Bueno, yo tengo algunas, pero muchas ha sido porque gracias hoy día a las redes sociales, pues hemos conseguido hacer varios foros familiares. Familias que incluso ni conozco personalmente, pero que somos familia pues en segundo o tercer grado. Y entonces cuando dije que hacía esta conferencia, algunos de ellos me han mandado fotografías. Algunas sí son mías, pero otras no. Entonces, por ejemplo, de las mías de mi colección, está esta, que es de 1899. La verdad que envidiable, como he dicho antes, no tengo de mis bisabuelos ni los conozco ni he visto fotografías. Y luego también, curioso, pero mucha informática y
smartphone y tal, pero hay muchos de los documentos que has comentado que todavía los usamos en la Guardia Civil. O sea, hemos avanzado bien poquito, ¿no? Bueno, en el ayuntamiento también, ¿eh? Bueno, pues antes de finalizar, si alguno quiere, me gustaría abrir un turno de palabras o de cuestiones que quiera, aprovechando que está aquí don Agustín. Yo por lo menos me quedé con la duda de qué pasó con el capitán de Madrid, porque creo que... Pues yo le pregunté, porque aquí yo lo que tengo son los justificantes en los que se dice que estaban arrestados. Entonces, como el coronel ya ha investigado sobre estos temas, me dijo que finalmente fueron fusilados. Tanto el capitán como el teniente. Daos cuenta que 2/3 de los carabineros se mantuvieron fieles al Estado de Derecho que había, a la República. Y 1/3 solamente se adhirió desde el primer momento al alzamiento. Entonces, ¿qué pasó? Que en la Guardia Civil fue justamente al contrario. Hubo más gente que se adhirió al alzamiento que los que estuvieron en contra. Entonces, en el año 40, en marzo del año 40, con lo cual ahora estamos de aniversario también de eso, pues se fusionaron los dos cuerpos también de una manera pragmática, digamos, porque de esa forma estaban un poquito más controlados los elementos. Y luego también, yo si queréis os puedo contar hasta un hecho dramático que me lo han contado tanto mi abuela, me lo contó en su momento, como mi tío de Granada, que era teniente coronel, que también lo vivió y fue también un poquito fuerte. Os voy a contar a mí. Lo que se hizo es que se cogieron a los carabineros, se los llevaron a un boquete por ahí por el cementerio y rodeados de tropas, de militares, con orden de dispararlos. Entonces mi abuelo estaba en el hoyo y su cuñado, mi tío, estaba arriba y no podía desviar el tiro porque detrás estaban los oficiales y si algún soldado no disparaba a los carabineros, le disparaban a ellos también. Entonces fue un momento dramático de verse los dos cuñados cara a cara, uno en un sitio y otro en otro. Lo que pasa es que no llegó en ese instante la sangre al río porque le dijeron que el que se sumara al alzamiento podía salir del hoyo y salió todo el mundo. Ahora nos reímos, pero fue un momento muy dramático, ¿no? Muy dramático. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, antes de finalizar, me gustaría entregarle el nombre de la comandancia como detalle de la colaboración, que muchas gracias por la ponencia, que me recuerdo. Sin más, queda clausurado este segundo ciclo. La semana que viene, el lunes, habrá una tercera y última conferencia que será impartida por Daniel Pinzón Ayala, el doctor arquitecto, y que tratará sobre los acuartelamientos de los cuerpos de carabineros, la arquitectura de los acuartelamientos de aquí de la zona de Capo. Gracias.